Entré en esta pregunta creyendo que iba a ser un proceso rápido. Una pregunta que me hizo una paciente el martes por la tarde. Una mujer de 32 años, brillante, profesional, completamente independiente, que llevaba 10 minutos llorando en el sofá de mi consulta. Yo, en mi papel de terapeuta de 42 años, pensé que sabía exactamente lo que le pasaba. Pensé que era la típica crisis de ansiedad por el compromiso, el miedo a dar el siguiente paso. Pero no era eso. Llevo 3 semanas enteras dándole vueltas a lo que me dijo, porque entre sollozos pronunció una frase, una sola frase, y en el instante exacto en que salió de su boca, sentí un escalofrío recorrer toda mi espalda, porque de repente me di cuenta de que yo misma había pensado y dicho casi esas mismas palabras hace 13 años. Ella me miró con los ojos rojos y me dijo: «Sé que mi atracción es genuina, pero ¿valdrá la pena soportar tantas miradas acusadoras?». Y luego, bajando la voz como si estuviera confesando un crimen, añadió la parte que me rompió por dentro. ¿Y si mi familia nunca lo acepta y termino perdiendo a mis seres queridos por esto? Fíjate bien en lo que estaba diciendo. No estaba llorando porque el hombre de 60 años, del que se había enamorado, la tratara mal. No estaba llorando por una crisis de pareja, ni por una falta de entendimiento, ni por problemas en la intimidad. Estaba aterrorizada por el tribunal invisible y omnipotente de la sociedad, el escrutinio constante, y me quedé paralizada, porque de repente ya no era la psicóloga con una década de experiencia clínica escuchando a una paciente. Era yo, a mis 29 años, sentada en el borde de mi propia cama, sintiendo exactamente el mismo pánico asfixiante que le estaba oprimiendo el pecho a ella, antes de continuar. Si este tipo de descubrimientos crudos y honestos resuena contigo, la suscripción hace que la plataforma te recomiende más vídeos de este canal, porque este espacio existe exactamente para esto, para las conversaciones que casi nunca nos atrevemos a tener en voz alta, sin filtros y sin juicios moralistas. Y suscribirte le dice al algoritmo que quieres más reflexiones como esta. Tengo que volver atrás. Necesito explicarte por qué esto me golpeó tan fuerte y por qué no he podido dormir bien desde esa sesión. Cuando yo tenía 29 años, me casé con un hombre 15 años mayor que yo. Nuestro matrimonio duró 8 años. Nos divorciamos hace 5. Y te puedo asegurar, con absoluta certeza, que el divorcio no tuvo absolutamente nada que ver con la diferencia de edad. Pero la gente siempre asume que sí. La gente siempre quiere que el fracaso confirme sus prejuicios. Y recuerdo perfectamente la noche en que tuve que presentarlo formalmente a mi familia. Una cena de viernes que debería haber sido una celebración de algo hermoso, y que se convirtió en una especie de juicio sumarísimo. Yo sabía que él era el hombre adecuado para mí, en ese momento de mi vida. Teníamos una conexión intelectual brutal, una química profunda y serena que yo nunca había experimentado con los chicos de mi propia edad, que parecían estar jugando a madurar, saltando de crisis en crisis, mientras yo ya sentía la necesidad de construir una vida real y arraigada. Yo estaba segura de lo que sentía, pero esa noche, esa maldita cena, todavía hoy, puedo sentir el nudo apretado en el estómago al aparcar el coche frente a la casa, el miedo intenso y visceral a la desaprobación social de mi propia sangre. Me aterraba cruzar esa puerta. Yo sabía perfectamente quién era él, pero también sabía, con la misma claridad, lo que ellos iban a ver. Iban a ver a un hombre mayor y a una mujer joven. Y automáticamente iban a empezar a proyectar todas sus inseguridades, todos sus prejuicios heredados, todos los guiones baratos de las películas de sobremesa sobre nosotros. Me daba pánico de que cada uno de mis gestos fuera juzgado y malinterpretado. Y en el silencio de esa cena, rodeada de sonrisas tensas y preguntas cargadas de doble sentido, empecé a rumiar en silencio. Empecé a preguntarme, ¿será verdad lo que todos dicen y en el fondo solo busco seguridad y no a él de verdad? Esa es la verdadera y retorcida trampa del estigma social. Se te mete en la cabeza como un parásito. Empiezas a dudar de tu propia cordura. Empiezas a dudar de la pureza de tus propios sentimientos, porque el ruido exterior es tan fuerte que ahoga tu propia voz interior. Espera, deja que reformule esto, porque dicho así, parece que la duda nace de una inseguridad propia, y no es verdad. No es que dudes de si lo quieres, tú sabes perfectamente que lo quieres. De lo que dudas es de tu capacidad mental y emocional para soportar el castigo continuo por quererlo. Y ese es el miedo secreto, oscuro y paralizante, del que ninguna mujer habla cuando empieza a salir con un hombre de 60 años.
Todo el mundo asume, desde la ignorancia más absoluta, que el gran desafío de estar con un hombre considerablemente mayor es la diferencia de energía, o los posibles problemas de salud en el futuro, o las referencias culturales cruzadas, como que él no entienda tus bromas de internet, o tú no conozcas la música de su juventud. Qué equivocados están, qué inmensamente miopes son. Ese es simplemente el desafío logístico. Es el peaje práctico que cualquier relación asume de una forma u otra. El verdadero desafío psicológico, el que te destruye por dentro, el que te quita el sueño y te llena de ansiedad si no tienes un cuidado extremo, es la mirada ajena. La presión constante, asfixiante e implacable de tener que ocultar tu atracción para no ser tachada de interesada o de tener algún tipo de desequilibrio mental. Yo pensé que había superado eso. Pensé que mi divorcio había cerrado definitivamente ese capítulo oscuro de mi vida. Y que ahora, viéndolo desde fuera, desde la seguridad y la comodidad de mi sillón de consulta, lo entendía perfectamente. Creía que era inmune, pero escuchar a esta paciente, ver sus lágrimas caer por el mismo dolor exacto que yo sentí, me obligó a sumergirme de nuevo en toda la literatura clínica sobre el tema. Pasé las siguientes semanas releyendo estudios que había dejado de lado, porque necesitaba darle a ella una respuesta que no fuera solo mi propia experiencia anecdótica. Necesitaba darle ciencia, datos, validación clínica, y cuanto más investigaba, más me indignaba. Me indignaba profundamente la arrogancia intelectual de nuestra cultura. Encontramos en la literatura un trabajo fascinante. Sarah Scantlebury y Darren Fowler investigaron este fenómeno a fondo. Ellos se metieron de lleno en la psicología del apego en las relaciones con gran diferencia de edad, buscando entender qué hay realmente en la mente de estas mujeres. ¿Y sabes cuál es el mito número 1 que la sociedad da por sentado? Los dichosos problemas paternales. El famoso trauma infantil no resuelto. La sociedad mira a una mujer joven de la mano de un hombre de 60 años y automáticamente, sin conocer un solo dato de su vida, el veredicto está dictado, seguro tiene problemas paternales no resueltos y busca una figura de autoridad que la proteja y la guíe porque es incapaz de ser adulta por sí misma. Es asombrosamente repugnante cómo se patologiza el deseo femenino, cómo se reduce una elección adulta, libre y consciente, a un supuesto daño psicológico. Como si una mujer joven fuera incapaz de desear a un hombre mayor simplemente por quien es él, sin estar rota por dentro. Como si la madurez emocional, la estabilidad financiera, la paciencia y la sabiduría que suele acompañar a los 60 años no fueran cualidades intrínsecamente atractivas para una mujer que ya no tiene tiempo ni ganas para jugar a adivinar qué siente el chico de su edad. ¿Por qué es tan difícil para la sociedad aceptar que la experiencia y la serenidad son afrodisíacos inmensamente poderosos? Scantlebury y Fowler demostraron empíricamente que esto es una soberana tontería, una fantasía fabricada por mentes que no soportan lo diferente. Sus investigaciones mostraron de forma concluyente que las mujeres en relaciones con hombres considerablemente mayores no presentan una mayor incidencia de traumas infantiles en absoluto. 0. No están más rotas que las mujeres que salen con hombres de su misma edad. De hecho, los datos mostraron que reportan estilos de apego sumamente seguros. Tienen vínculos afectivos saludables. Saben cómo relacionarse sin ansiedad obsesiva ni evitación emocional. Buscan genuinamente afinidad intelectual, estabilidad emocional y un compañerismo profundo. No están buscando a un padre sustituto. No son niñas perdidas. Están buscando a un hombre maduro, centrado, que sepa quién es y qué quiere de la vida, precisamente porque ellas mismas también saben quiénes son y qué quieren. Pero claro, la sociedad no soporta eso. La sociedad machista y paternalista no tolera que una mujer joven tenga el poder de elegir fuera de la norma y que, además, lo haga desde la salud mental más absoluta y no desde la carencia o la desesperación. Así que, como no pueden declararla enferma, la castigan con el estigma moral. Y duele, vaya si duele, te rompe el alma. He visto a tantas mujeres brillantes en mi consulta, médicas, abogadas, artistas, mujeres que se pagan sus propias facturas, llorar de pura impotencia porque su entorno reduce sus sentimientos más profundos a que son unas oportunistas buscando dinero o estabilidad económica. Es profundamente insultante. Te pasas la vida entera estudiando, trabajando duro, construyendo tu propia independencia paso a paso, enfrentándote al mundo para ser dueña de tu destino, y en el instante en que te enamoras de un hombre mayor,
Todo eso se borra de un plumazo. Te conviertes en una caricatura, una cazafortunas bidimensional en la mente de las personas que creías que te conocían. Y aquí es donde la búsqueda, esta inmersión que hice en las madrugadas, se volvió verdaderamente oscura para mí. Porque yo quería encontrar una solución fácil y luminosa para mi paciente. Quería sentarme frente a ella y decirle: ignóralos a todos, no importa lo que piensen. El amor verdadero lo puede todo y al final, la verdad siempre sale a la luz. Pero no podía decirle eso, porque habría sido una mentira piadosa, y yo no cobro por decir mentiras agradables. Y me topé con investigaciones que confirmaban con frialdad académica exactamente lo que yo sentía en el fondo de mi estómago. Investigadores dedicados a estudiar el prejuicio analizaron a fondo las parejas con diferencia de edad, y su conclusión es desoladora y aterradora a partes iguales. El estrés psicológico real, el desgaste profundo que acaba rompiendo a muchas de estas parejas, no proviene en absoluto de las dinámicas internas de su relación. No se separan porque él se canse de salir antes, o porque a ella le guste otra música, o porque no se pongan de acuerdo en cómo decorar la casa. Se separan por la marginación social. El intenso, constante y abrasivo juicio externo es lo que genera el estrés crónico que termina fracturando el vínculo. La psicóloga clínica Dolores Maas ha hablado de forma brillante y extensa sobre el estigma y el doble rasero brutal en la diferencia de edad. Ella señala algo que es de vital importancia entender. El temor paralizante al juicio del entorno genera, casi de forma inevitable, dinámicas de secretismo. Y el secreto es un veneno lento, un ácido que corroe los cimientos de cualquier relación. Empiezas a evitar ir a ciertos lugares públicos donde podrías encontrarte con conocidos. Empiezas a no subir fotos a tus redes sociales o a subir fotos donde solo se ve un par de copas de vino sin mostrar su rostro. Empiezas a medir obsesivamente quién sabe qué cosa, a quién se lo cuentas y cuándo es el momento adecuado. Y lo peor es que no lo haces por vergüenza de él, lo haces por puro y absoluto agotamiento, para evitar la mirada inquisidora de la vecina, el comentario mordaz disfrazado de preocupación de tu mejor amiga, la broma pesada e hiriente del cuñado en la cena de Navidad. Dolores Maas explica cómo esta presión empuja a la pareja a vivir en un universo paralelo. Un universo donde dentro de las 4 paredes de su casa todo es armonía, respeto intelectual y un amor profundo y maduro. Pero en el instante en que cruzan el umbral hacia la calle, la armadura tiene que ponerse en su sitio. Y mantener esa armadura pesa toneladas, especialmente para la mujer joven, que siente que cada hito tradicional de su vida, presentar a su novio a sus padres, invitarlo a la boda de su mejor amiga, ir de vacaciones con otro grupo de parejas, se convierte en un campo minado de miradas oblicuas y silencios incómodos que cortan el aire. Y ese secretismo forzado va erosionando la intimidad de la pareja, porque en el fondo sientes que tu amor es condicional para el resto del mundo. Sientes que tu relación es clandestina, y aislarse juntos contra el mundo, crear una burbuja donde solo existís los dos, parece inmensamente romántico al principio. Es embriagador, pero a la larga, esa burbuja se vuelve asfixiante. Pierdes el oxígeno. Me di cuenta de algo aún más retorcido leyendo un análisis clínico reciente sobre relaciones estigmatizadas en una investigación universitaria. Hablaban de lo que los académicos llaman técnicas de neutralización. Resulta que las mujeres en estas relaciones tienen que desarrollar estrategias psicológicas complejísimas, verdaderas armaduras cognitivas, simplemente para proteger su identidad y su frágil autoestima del escrutinio público y del maldito estereotipo de la interesada. Gastan una cantidad de energía emocional monumental no en amar a sus parejas, que es lo que deberían estar haciendo, sino en defender continuamente su derecho a amarlas sin ser juzgadas. Adoptan una hiperindependencia agresiva, pagan todas las cuentas a medias, incluso cuando él gana 5 veces más, solo para demostrar que no están ahí por el dinero. Justifican la relación antes de que nadie les pregunte, enumerando las virtudes intelectuales de él como si estuvieran leyendo un currículum en un tribunal. Se aíslan socialmente para no tener que dar explicaciones. Y la paradoja cruel de todo esto es que el hombre mayor rara vez sufre este mismo nivel de exigencia. A él, la sociedad le otorga el beneficio de la duda. ¿Se le puede acusar de estar pasando por la crisis de la mediana edad? Sí. Se le puede hacer alguna broma sobre querer sentirse joven otra vez. Pero en el fondo, entre sus amigos y compañeros,
Hay una cierta admiración velada. A él se le percibe como un agente libre ejerciendo su poder de atracción. A ella no. A ella se le despoja inmediatamente de su agencia. Si está con él, asumen que es o bien una víctima ingenua de un depredador, o bien una manipuladora fría buscando beneficios. En ninguno de los dos escenarios, la sociedad le concede la dignidad de ser simplemente una mujer adulta, amando a un hombre que ha elegido libremente. La deshumanización es sutil pero absolutamente devastadora. ¿Te das cuenta de lo injusto que es esto? El amor debería ser un refugio, un lugar donde por fin puedes soltar las armas y descansar. Pero para estas mujeres, la relación se convierte en un campo de batalla diplomático constante con el resto del mundo. Y aquí fue cuando, leyendo todo esto a las 3 de la mañana en el silencio de mi casa, se rompió algo fundamental dentro de mí, porque me di cuenta de forma brutal del inmenso precio que yo misma había pagado sin saberlo. Entré en esta investigación clínica como psicóloga, manteniendo mi barrera profesional, intentando buscar herramientas teóricas para ayudar a una paciente asustada. Y salgo de ella dándome cuenta de que nunca procesé del todo la enorme injusticia que yo misma viví. Tenía una distancia clínica y segura con este tema. Creía sinceramente que, al haberme divorciado hacía ya 5 años, todo esto era solo teoría académica para mí. Casos de estudio en un papel. Anécdotas borrosas de un pasado que ya no me dolía. Ya no hay distancia. Se esfumó. Perdí la ilusión, esa reconfortante ilusión de que basta con tener una buena y sólida relación, puertas adentro, para sobrevivir. Perdí la inocencia de creer que el mundo respeta el amor genuino cuando lo ve frente a sus ojos. No lo hace. El mundo prefiere 100 veces abrazar sus prejuicios cómodos y vulgares antes que enfrentarse a la complejidad de 2 personas que se eligen libremente, rompiendo la norma establecida. Y me dolió profundamente en el pecho reconocer que, durante los 8 años de mi matrimonio, yo también usé, una por una, esas técnicas de neutralización de las que hablaban los estudios. Yo también, en algún rincón oscuro y vulnerable de mi mente, dejé que el veneno de la duda ajena me rozara la piel. Yo también me esforcé el doble, el triple, trabajando horas extras hasta la extenuación para demostrar mi rotunda independencia financiera, solo para que nadie, absolutamente nadie, en mi entorno, se atreviera a insinuar veladamente que yo estaba con aquel hombre por comodidad o por dinero. Gasté años preciosos de mi juventud y de mi energía vital sobrecompensando, intentando probarle constantemente a un tribunal de fantasmas invisibles que mi amor era legítimo, digno y puro. Y ojalá no supiera esto ahora. Te juro que ojalá pudiera seguir creyendo que mi cansancio crónico en aquella época era solo el estrés laboral normal de empezar una carrera. Pero ahora no puedo desverlo. Una vez que lo ves, ya no puedes cerrar los ojos. Ahora veo, con una claridad que me aterra, exactamente como la sociedad penaliza con crueldad a las mujeres que se atreven a desear lo que se supone que no deben desear. Te cobran un impuesto emocional carísimo por salirte de su guión. Es curioso, porque todo esto es algo sobre lo que reflexiono con muchísimo detalle en la guía que escribí. Esa pequeña guía íntima donde profundizo sin censura en por qué los hombres maduros eligen a mujeres jóvenes y, sobre todo, cómo nosotras procesamos esa atracción frente al mundo. Si te interesa explorar más allá de lo que hablamos aquí, si sientes que esta charla apenas araña la superficie de lo que estás viviendo, he dejado el enlace a la guía fijado en el primer comentario abajo. No es un texto para todo el mundo, te lo advierto. Es solo para quienes realmente quieren entender las dinámicas ocultas sin los prejuicios baratos y condescendientes de siempre. Échale un vistazo si sientes que necesitas ponerle palabras urgentes a todo esto que estamos diseccionando hoy. Es un buen punto de partida cuando el ruido de fuera se vuelve tan ensordecedor que ya no te deja escuchar tus propios pensamientos. Espera, déjame volver al principio de todo esto, de esta noche sin dormir. ¿Recuerdas que te dije que entré en esa sesión de consulta creyendo que sería un trámite rápido? Que escuché a esa chica brillante decir, sé que mi atracción es genuina, pero ¿valdrá la pena soportar tantas miradas acusadoras? Yo creía, con toda la arrogancia de mi título universitario, que la respuesta que le iba a dar era una respuesta técnica y estructurada sobre validación emocional y establecimiento de límites saludables con la familia. Creía que tenía la respuesta correcta preparada en la punta de la lengua, pero tenía la respuesta correcta
sobre la pregunta completamente equivocada. La verdadera pregunta no es si vale la pena o no soportar las miradas inquisidoras de los demás. La única pregunta importante, es por qué demonios le estamos dando a esas miradas ignorantes el tremendo poder de dictar el valor, la legitimidad y el futuro de nuestros vínculos más íntimos. Entré en esta crisis buscando cómo ayudarla a calmar su miedo al juicio ajeno, buscando darle paz, y terminé dándome cuenta de que su miedo no es para nada irracional. Su miedo es una respuesta brillante y perfectamente lógica a una sociedad que es cruel por defecto con las mujeres que desafían sus expectativas. Lo que encontré al final de toda esta búsqueda no es una técnica mágica para hacer que el miedo desaparezca. Lo que encontré es la razón profunda y fundamentada por la que ese miedo debe transformarse primero en indignación y luego, paso a paso, en una firme, serena y silenciosa convicción inquebrantable. Cuando entiendes verdaderamente que los estudios clínicos respaldan tu salud mental, cuando interiorizas que tus apegos son seguros, que tus motivos son reales y honestos, y que los prejuicios crueles vienen de la ignorancia, la cobardía y muchas veces la pura envidia ajena. Entonces algo hace clic en tu interior. El miedo cambia de forma. Ya no es un miedo infantil a estar equivocada o a ser una mala persona. Es la dolorosa y madura aceptación de que vas a tener que ser mucho más fuerte que tu entorno. De que tu amor te va a exigir valentía. No solo sentimiento. Yo no sé qué va a hacer mi paciente con su relación. De verdad que no lo sé. No sé si el peso abrumador del juicio de su familia será demasiado grande para ella y terminará cediendo, o si encontrará la fuerza titánica para construir un muro y blindar su intimidad. Pero sé esto, lo sé con absoluta certeza. Sabe que no está loca. Sabe que no tiene un trauma de la infancia oculto dictando sus pasos. Sabe que no es una caricatura egoísta de una película mala. Y sobre todo, sabe que el escrutinio obsesivo de los demás dice muchísimo más de las profundas carencias emocionales de quien juzga, que de la autenticidad y la pureza de quien ama. Si este vídeo te ha dado una perspectiva nueva, si de alguna manera ha puesto en palabras ordenadas un miedo que sentías en el estómago, pero que no sabías cómo explicar en voz alta, considera usar el botón de supergracias, que está justo debajo. Este canal se sostiene, literal y metafóricamente, porque personas como tú valoran este nivel de profundidad, lejos del ruido superficial y de los consejos baratos de revista. Me permite seguir investigando, seguir reflexionando a altas horas de la madrugada y seguir trayendo estas realidades crudas a la luz para todas nosotras. Tu apoyo significa muchísimo para mí, porque me confirma que no soy la única que necesita que estas verdades incómodas se digan por fin en voz alta. Y ahora, más que nunca, necesito que me digas la verdad. Abajo, en los comentarios, dime si he exagerado en algo. Dime si crees que este estigma social oscuro del que hablo está finalmente desapareciendo en nuestra sociedad moderna, o si por el contrario, sigue siendo un muro invisible y brutal que destroza relaciones desde fuera todos los días. Quiero leer tu experiencia. Necesito leerla, porque sé, intelectualmente, que no estoy sola en esta conclusión a la que he llegado esta noche. Pero necesito saber cómo se ve y cómo se siente desde tu lado de la pantalla. Te leo.